La parashá de esta semana se llama Baal Hanan. Y yo quería hablar un poco y compartir acerca de las imágenes o de la teología, ya que esta semana, y ante tantas publicaciones en Facebook, ¿no? Y ante tantos días señalados que tienen algunas personas que se podría decir sí, son espirituales, pero que a veces traen cierta confusión, ¿no? En estos días estaba viendo publicaciones acerca de la Pachamama, que es el Día de la Madre Tierra, ¿no? También ayer o antes de ayer era el tema de San Cayetano, ¿no? Donde miles de personas van a un lugar a pedir por paz y por trabajo para que se les pueda dar, ¿no? Y en realidad eso no concibe con la idea que Dios nos dio desde el principio de las cosas, y es algo que a Dios no termina agradándole porque no le gustan las imágenes, no le gustan las esculturas, y como Él mismo dice en su palabra, de Dios es un Dios celoso y no quiere que vayamos a recurrir a otras cosas, sean imágenes o de lo que fuese. Por eso iba a compartir lo que está en esta playa, justo tocó en esta semana, a partir del capítulo 4, versículo 15-16. Dice: cuidarán ustedes mucho a sus almas, porque no han visto ninguna figura en el día que ha hablado el Señor a ustedes en Horeb de en medio del fuego. Recordemos que cuando el Señor se presentó en el Sinaí y bajó su presencia y mostró el Señor los 10 mandamientos, el pueblo de Israel no vio ninguna figura. No vio, primeramente porque no se puede ver a Dios cara a cara, ni tampoco vio alguna otra cosa como para que esa cosa sea adorada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice después el 16: no sé que se corrompan y hagan para ustedes una imagen esculpida, una figura de cualquier imagen, una efigie de varón o mujer. Efigie significa imagen o representación de una persona. Entonces, para tener en claro, dice: no hagan para ustedes una imagen esculpida, o sea, una obra hecha por hombres humanos. Yo tengo este objeto acá, esto es la menorá, está dentro de la palabra de Dios, es creación de parte de Dios que le mandó al pueblo de Israel. El arca de la alianza también, y acá tenemos a los querubines arriba del arca de la alianza. Tenemos la vela de Shabbat, la propia palabra de Dios, el Tanaj, ¿no? Lo que creemos en Yeshua el Mesías también, en lo que es el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, el libro de los Salmos, ¿no? Todas son figuras hechas por manos de hombres, inspiradas por Dios, pero hechas por manos humanas. Si yo a esta imagen esculpida le doy una señal de adoración, yo voy a menorá y digo: menorá, por favor, dame el trabajo, o pienso que la bendición de la casa de esta familia es porque tengo la menorá y lo uso como un escudo, o el arca de la alianza, ¿no? O una imagen de idolatría, termina siendo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando uno le quita el lugar al Señor, al Creador de todas las cosas, y ya empieza a pedir o a clamar a esa cosa en cuestión, ¿no? Esa imagen, esa escultura o lo que fuese, y le pide, no sé, por pan, por trabajo, por paz, por seguridad. ¿Para qué Dios va a necesitar de intercesores? ¿Para qué Dios va a necesitar de que alguien venga y le diga: mira, Agostina está haciendo las cosas bien, dale trabajo, porque vino y me pidió a mí en mi nombre, yo que soy Pedrito, y voy a Dios y le digo: Agostina está haciendo las cosas bien, dale trabajo? No, un hijo de Dios va a su Padre Celestial y le pide a su Padre Celestial, y él ya sabe de antemano, como nos enseñó Yeshua, antes de que le pidamos las cosas, él ya las tiene en conocimiento. Pero obviamente nosotros necesitamos ir a Dios para que Él nos escuche y podamos clamar a Él, y Él sea misericordioso con nosotros y pueda escuchar nuestro clamor. Ahora alguno me podrá decir: bueno, yo fui y oré a San Pedrito y San Pedrito respondió a mi oración, ¿no? O escuchó
pasó lo que yo estaba diciendo. Pedía trabajo y tuve trabajo, ¿no? Bueno, en la vida pasan un montón de cosas y eso no significa que en todas las cosas Dios esté de acuerdo. A veces, cuando sentimos esas cosas, ¿no? Después estamos atados siempre a recurrir a San Pedrito, porque después nos duele la uña del pie, después nos duele la pierna, después nos duelen las manos, después nos duele la cabeza, después si tenemos trabajo pero perdemos otras cosas y vamos otra vez y estamos todo el tiempo recurriendo a la misma imagen y a la misma idolatría. Yo digo, bueno, es respuesta, ¿no? Me dio ese trabajo que quería, me dio eso que pedía, yo fui, hice todo el sacrificio, me fui hasta Luján de rodillas y el agradecimiento a Él. Bueno, esos sacrificios no tienen valor delante de Dios, porque como mismo David decía, no hay sacrificio que yo pueda darte, Tú aceptas un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, no vas a despreciar tú, oh Dios, decía el rey David. Por otro lado, no vemos en la palabra de Dios una oración o una adoración a una persona, a un santo o lo que fuese. Imagínate, David tenía a Abraham, Isaac, Jacob como ejemplo. Sin embargo, en ninguno de sus salmos adora o menciona que necesito el triunfo y voy a pedirle a Jacob que interceda por mí ante Dios. No hay una oración así. Eso es una cosa que vino mucho tiempo después. Y tiene que ver con el tema de que cuando el cristianismo comenzó a avanzar, ¿no? También aquellos gentiles que se convertían a este Yeshua o a este Jesús, empezaron, claro, a tener discusiones entre sí. ¿Por qué? Porque el resto de la humanidad tenía dioses. Entonces se reemplazó la figura de dioses, como había antes, en los tiempos antiguos, Baal, Aserá y otros, Moloch, que daban a sus hijos al fuego para tener la victoria, iban y consultaban a los dioses y tenían templos a los dioses y todo eso, se reemplazó con la idea de que ahora estas personas que son buenas, que son santas, que sirvieron al Señor, ahora nosotros podemos ir, orar, tocar esa imagen y que pueda responder a Dios delante de nosotros. Es una locura. Si nosotros lo pensamos realmente, ¿no? Si miramos realmente la palabra de Dios, vamos a encontrar que el pecado más condenado por el Señor es cuando lo abandonan, lo dejan y van delante de otros dioses o le piden a otra cosa que no sea a Él. Esto es el pecado más condenable, ¿no? Vos fijate que en el catolicismo, ¿no? Desde el primer momento cuando quieren identificar un pecado, capaz que lo primero que salta es no tener relaciones antes del matrimonio. O no sé, el sacerdote que no se tiene que casar, que no existe eso en la palabra. La monja que tampoco puede estar con nadie porque es un servicio a Dios, pero eso tiene que ser una elección personal propia, no una obligación de lo que alguien quiere servir al Señor. Si alguien quiere servir al Señor, no tiene ningún impedimento casarse, sea con un hombre o la monja casarse con otra persona, porque no existe la palabra de Dios, no está, es una doctrina hecha por hombres. Bueno, de la misma forma, la oración a los santos, la oración a objetos de la tierra, va en contra de lo que dice la palabra. Entonces, si yo digo, creo en Dios, ¿no? Y voy y necesito de la medallita roja para la buena suerte, entonces no le estoy creyendo a Dios lo que dice que yo no necesito la medallita roja para tener buena suerte. No estoy creyendo en Dios si yo voy a San Cayetano y le digo que necesito del trabajo, porque Dios me puede dar el trabajo sin que tener yo que orar al Señor. Y algunos me podrán responder como me han respuesto gente católica, ¿no? Nosotros no adoramos, nosotros tenemos respeto, no adoramos a María, no es un Dios para nosotros. Le tenemos respeto, le tenemos admiración, ¿no? Que interceda a Dios por nosotros. Hablar con alguien que no sea Dios, ¿no? Salvo cuando nos dirigimos obviamente al que Él eligió para estar a su derecha, que es Yeshua el Mesías,
¿no? O Jesús, como es conocido mundialmente, después de ellos, no hay nadie. Yo no veo a David pidiendo a Abraham que interceda a Dios por él. O no veo una oración de Pablo pidiéndole, San David, por favor, protégeme de las cosas que están mal, o San David, dame trabajo. No hay oraciones así en la palabra de Dios. Las oraciones iban dirigidas al Creador, a Adonai, y Jesús mismo adoraba al Señor y decía que las peticiones tienen que hacerse al Padre Celestial. El Padre nuestro, que tanto es famoso dentro del catolicismo, que inicia, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ¿a quién se redirige la oración? ¿A María? ¿A San Justino? ¿A San Cayetano? ¿A San Pablito? No, al Padre Celestial que está en los cielos. Pídanle al Padre Celestial y Él va a rogar por ustedes para que puedan tener las cosas que necesitan. Y vuelvo a repetir, alguno me dirá, sí, yo fui, pedí, bueno, sí, pero también te ataste a ese pedimento y estás contradiciéndote con lo que estás leyendo. La palabra, esta Biblia la tenemos todo al alcance de nuestra mano. Podremos tener diferentes traducciones, porque esta es una traducción hebrea, del hebreo al español. La coloquialmente en el mundo evangélico, la Reina Valera, la del catolicismo, la Biblia de Jerusalén. Agarrar la Biblia de Jerusalén, lee Deuteronomio 3, y fíjate lo que dice de las imágenes, a ver si dice algo distinto a lo que te estoy diciendo. No es distinto, es la misma palabra para todos. Entonces, si yo estoy leyendo eso y no lo quiero entender, ya es un tema mío. Dice el versículo 17, no se hagan una figura de cualquier bestia, dice, que esté en la tierra, o una figura de cualquier pájaro alado que vuela en el cielo, o una figura de todo lo que se arrastra en la tierra, o una figura de cualquier pez que está en el agua debajo de la tierra. O sea, todo lo que hay debajo de la tierra, arriba en el cielo, las aves del cielo, todos los animales, no tienen que ser figuras para adorarlas. Entonces alguno me va a responder, claro, pero yo a San Cayetano no lo adoro, pero si yo voy y le estás orando, le estás pidiendo algo, ¿qué es lo que estás haciendo a esa imagen, a esa escultura? Si el Señor está diciendo que no quiere esculturas, que no le agradan las esculturas, entonces ¿cómo justificás eso delante de la presencia del Señor? No hay forma. Se reemplazaron los dioses antiguos por las imágenes idolátricas que hay, y hay por todos los lugares. Nosotros de hecho vivimos en Santa Teresita, o sea, le hacen honor a una santa esta misma ciudad. Por eso a veces es difícil vivir en una tierra así. ¿Por qué? Porque una persona que no cree en esas cosas y que le es molesto, porque la idolatría, vuelvo a repetir, es el pecado más grave para el Señor en la Biblia, y es por lo que el pueblo de Israel cayó, ¿no? Y vamos a ver en Isaías y en Jeremías cómo esos profetas hablaban, ustedes se fueron con ídolos, se fueron con dioses. No le decía a la gente, ustedes robaron, mataron, asesinaron, hicieron esto, hicieron aquello. No, se fueron con otros dioses, se prostituyeron con otros dioses, fornicaron con otros dioses. O sea, lleva el plano de lo que es la sexualidad a la comparación con la idolatría. Ustedes fornicaron con otros países y fueron con sus dioses, clamaron a sus dioses, a sus imágenes, a sus esculturas. Por eso vino la destrucción del primer templo de Jerusalén y del pueblo de Israel, y después del pueblo de Judá. Y así estuvo siempre. Volvían a hacer las cosas bien y volvían a caer en idolatría. Dice, nada de lo que hagas en lo que hay en la tierra, ni debajo del cielo, le adores. Dice, no sea que alces tus ojos hacia el cielo, viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te desvíes, te postres a ellos, les sirvas, a los cuales el Señor Dios tuyo lo destinó para todos los pueblos que hay debajo de todo el cielo. O sea, todo eso es creado por Dios y no son dignos de llevarle adoración o pedirle. Cuando uno dice la madre tierra, le saca el lugar al creador del cielo, porque Dios es quien formó la tierra y Dios es quien bendice la tierra y Dios es quien está a cargo de las aguas, de los peces del mar, de las aves del cielo, de las lunas, de las estrellas, del sol.
Todo eso es creación de Dios. Entonces, si yo voy, Dios, San Sol, te pido por aquello, estoy quitándole el lugar a Dios y estoy dándole la importancia a esas cosas. Y dice el Señor, pero ustedes han tomado al Señor y lo sacó del prisión de hierro de Egipto para que sean para él pueblo de heredad como en este día. ¿No? El versículo 23 más adelante y 24 dice, cuídense, no sea que se olviden el pacto del Señor Dios suyo, que concertó a ustedes, y hagan para ustedes una imagen esculpida, con una imagen cualquiera que prohibió el Señor. ¿Escucharon? Prohibió el Señor. Cualquier tipo de imagen prohibió el Señor Dios tuyo, porque el Señor Dios tuyo es como el fuego que consume. Es Dios celoso. Dios, Adonai, el Señor, el creador de la tierra, es un Dios celoso. Entonces, no le agrada que vayamos y pongamos nuestras manos a otros dioses. ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre el cristianismo y el judaísmo? ¿O cuál es el mayor problema que hay siempre? Es porque cuando el cristiano quiere poner a Jesús como Dios, se encuentra ante una pelea, porque para el judaísmo Dios es uno y no hay nada más que fuera de ello. Entonces, cuando ponen a Jesús en lugar de Dios, ahí ya entra en la mayor discusión con el judaísmo, porque están poniendo en el lugar de Dios a Yeshua. Entonces, Yeshua nunca dijo ser Dios, y no hay en la palabra un texto o un versículo bíblico que diga que Él es Dios, más allá de lo que diga la doctrina de la Trinidad y lo que fuere. Porque si Él es Dios, ¿cómo no va a saber el día y la hora en el que va a venir Dios? ¿Cómo va a decir que Él, el único bueno es Dios? ¿Cómo va a decir después de resucitado que voy a mi Dios y su Dios, que es vuestro Dios? ¿No? Se diferencia del Señor. Entonces, cuando el pueblo de Israel veía que sus costumbres podían ser cambiadas, como pasó con el pueblo de Roma, que tuvieron decenas de peleas y luchas porque los romanos querían imponer sus dioses, no, acá hay un solo Dios, y ellos defendían a muerte y que había un solo Dios, como lo dice en Deuteronomio 6. El Señor es uno y no hay otro fuera de él. Entonces algunos dicen, Dios es uno, entonces Yeshua tiene que estar porque no puede haber una adoración fuera de él. Pero Yeshua nunca se puso en ese lugar. Lo pusieron los hombres, los seres humanos. ¿No? Me perdí de lo que estaba diciendo. ¿No? Y le decía que Dios es un Dios celoso, un Dios fuerte y celoso. Las imágenes y esculturas no ven, no oyen, no comen, no huelen, no hacen nada. Vos lo ves ahí y es un yeso al que puedes tocar, puedes ir a hablarle, lo que sea, pero no hacen nada. Una persona que está muerta no está intercediendo a Dios por nuestra vida. Está dormida, esperando la resurrección, esperando que algún día venga el día tan ansiado del juicio final y el Señor lo resucite y se encuentre cara a cara frente a Dios. Su espíritu sí vuelve a Dios, que es el que lo formó. Pero si estaríamos hablando de que las personas muertas están delante de la presencia de Dios y están intercediendo por nosotros, estaríamos hablando de que Dios pareciera que está entre los muertos. Y no es así. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Se acuerda de Abraham, se acuerda de Isaac, de Jacob, de lo que hicieron, pero no quiere decir eso que ellos estén intercediendo por nosotros delante del Señor de día y de noche. Eso no tiene nada que ver. Después, en el versículo 30 del capítulo 4 dice, cuando estuvieres en angustia y te sucedieran todas estas cosas, porque dice, bueno, si ustedes van a hacer idolatría, que fue lo que finalmente después le pasó al pueblo de Israel, va a venir otra nación, los va a destruir, los va a desterrar de donde yo les había prometido esa tierra. Entonces dice, cuando ustedes estén en angustia y se suceden todas estas cosas que hablé hoy, al final de los días, y volvieres al Señor Dios tuyo y oyeres su voz, por cuanto Dios es misericordioso, dice, el Señor Dios tuyo no aflojará de sostenerte, ni te destruirá, ni olvidará el pacto de tus padres que Él le juró. Entonces dice, Dios
es un Dios misericordioso, que no va a destruirte ni se va a olvidar, en ese caso, le dice al pueblo de Israel, el pacto que había hecho a sus padres. Pero también sirve para nosotros que lo leemos. Si en este día estás viendo este video y de repente escuchás lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, ante Dios ya no tenés la excusa de decir no. Hoy, tal día, Manuel me dijo que no está bien ir a San Cayetano, San Rita, San Pachino o lo que sea, ¿no? Y vos seguís haciéndolo, ya es problema tuyo, ¿no? Porque todos tenemos el libre albedrío del Señor. Dios no le pone un arma en la cabeza a nadie para que lo siga, para que le creamos en Él. Pero si vos crees en Dios, si vos crees en Adonai y sabés que es misericordioso, que tiene una gran misericordia, que es cierto, ¿no? Porque hay que imaginarse, Dios creador de todas las cosas y los seres humanos hacen lo que se les plazca, y cada día va creciendo la maldad, y cada día va creciendo más el alejamiento de Dios de las personas, o también va creciendo aquellas personas que justifican el amor de Dios con decir, no, bueno, Dios me ama así como soy, y nos perdona todos los pecados, y la gracia divina, y bla, 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 bla. Y cada vez se acrecenta más eso, inclusive en las congregaciones, en las iglesias, en las religiones. Vení que Dios te ama, vení así como sos, que Dios te ama. Esto está el dicho, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mentira. No se encuentra en la Biblia eso, no es así. Dios no ama ni al pecado ni al pecador. No es así. Dios se enoja cuando una persona se equivoca. Y no lo digo yo de este lado porque no tengo errores, al contrario, todos los seres humanos tenemos errores. Y cuando las personas ponen también a otras personas allá arriba, como diciendo, no, este pastor es genial, salen todos los programas televisivos, y después pasan todas las cosas que pasan cuando esas personas caen en pecado, en idolatría, o caen en cosas que están mal, ¿no? Y ahí ellos caen y enseguida ahí sí se le echa la culpa de ellos y dicen, este que era un hombre de Dios, mirá lo que hizo, mirá lo que cometió, mirá el error que hizo, mirá lo que falló. O siempre te persiguen, ¿no? Quizás como le pasó a David, con el tema de, vos, mirá, te quedaste con la mujer de tu prójimo y mataste todavía a Urías para quedarte con ella. Seguramente David habrá pasado por eso, Betsabé, Salomón, que era el hijo también de la relación después que se casó David y Betsabé. Pero, aunque hubiera una marca en su corazón con esa cuestión, Dios había perdonado su pecado y eso es lo que nos importa en la vida, ¿no? Que Dios es misericordioso y puede perdonar a aquella persona que no tenía el conocimiento de ir y ponerse el cosito con todas las vírgenes, los santos y todo eso, ir y adoración, ¿no? Y que de repente agarra y se lo tira y no lo cree más y ahora me enfoco solamente en Dios. Pero si vos escuchás esta palabra y escuchás este video y escuchás lo que uno dice y seguís haciéndolo, listo. Ya es un problema tuyo y ya es una decisión tuya, ¿no? Dice el versículo del capítulo 5, versículo 8-10. No harás para ti, está dentro de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son para todos, que lo conocemos en la Biblia, que todos los tenemos presentes, que aquellas personas que quizás no leen tanto la palabra de Dios, pero que alguna vez escucharon acerca de los 10 mandamientos, o vimos una novela, Moisés y los 10 mandamientos, o sea, en la mente están los mandamientos del Señor, ¿no? De cualquier persona que quiere ser un poco espiritual, están los 10 mandamientos. Entonces, dentro de esos 10 mandamientos, Dios dice, no harás para ti imagen esculpida, ninguna figura de lo que está en el cielo por encima, ni de lo que esté en la tierra por debajo, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellos, no les servirás, porque yo soy el Señor Dios tuyo, Dios celoso, que toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación a los que me odian, y hace misericordia o merced a miles, con los que me aman y los que cuidan mis preceptos, ¿no? Claro ese mandamiento de parte de Dios. De nada de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de lo que hayas visto. Hay personas que dicen, yo soñé con la Virgen tal, yo soñé con el coso tal. Bueno, siempre
anda a Dios y dile, Señor, ¿esto viene de tu parte o de qué lado viene? Porque si tu palabra dice que eso no es correcto, entonces no viene de parte de Dios. Por más que yo sienta en ese momento que es lo más lindo del mundo, que yo le pedía tal cosa y me respondió, bueno, esa te respondió por un coso, pero te trae atadura, te carga cosas que después es difícil salir. Es como que estás siempre dependiendo de esa imagen, de esa escultura, para poder, me pasó tal cosa, y voy otra vez me pasó tal otra cosa, y voy otra vez, y voy otra vez, y enfermé de una vez, y enfermé otra vez, y enfermé otra vez, y enfermé otra vez, y enfermé otra vez. Entonces, hay personas que dicen, no, yo voy a ser devota de esto toda la vida, no me importa lo que digan, lo que me quieren decir, pero si vos crees en Dios, crees en su palabra, Dios te está diciendo que no podés tener ninguna imagen. Entonces, ¿de dónde viene eso? Viene de las culturas antiguas. Las personas no conocían de Dios y decían, bueno, ¿a qué le puedo adorar? No sé, veían, antes la gente le adoraba a los animales, a los cocodrilos, lo tenían como dioses. En Egipto, ¿cuánta cantidad de dioses había? Dios Apis, Ra, un dios para el sol, el otro cuando se venía la noche había otro dios, después otro dios que tenía forma de sapo, otro dios que tenía forma de ganado, y así, dioses para todo. ¿Por qué? Porque el hombre no entendía de dónde podría venir su ayuda y sentía que la ayuda venía de cualquier cosa y dice, listo, este es Dios, punto, esto es Dios, o estas cosas son Dios. Cuando avanzó el cristianismo y no se permitía otros dioses, se terminó todo el tema de lo que se llamó la palabra de Dios, pero se disfrazó de otra manera. Y hoy lo encontramos en la Pachamama, y hoy lo encontramos en donde, en San Cayetano, y hoy lo encontramos en donde, en personajes que tenemos en la Biblia y que las personas lo utilizan como adoración. La iglesia de San Pedro, la iglesia de María Magdalena, que van y le adoran. Algunos incluso a personajes históricos, la iglesia maradoniana, o sea, de Maradona van, le llevan flores y le piden para que le dé trabajo y para que Maradona los bendiga desde, no sé, desde más allá. Y eso, ¿cómo puede ser que esa persona pueda pensar que Dios esté aprobando eso, que Dios esté a favor de esas peticiones, así? ¿No? No, a mí me funciona de esta manera, y me tomo la caña con ruda para que tenga la buena suerte, y si no el otro que va con la cosa roja, la cinta roja en el brazo para que me acompañe la suerte. ¿No? Y había una película que vi que está muy buena, se llama La suerte está echada, ¿viste? Y, no sé, una persona se salvó de un ataque del avión porque se bajó porque estaba descompuesto, y esa persona pensó que perdía el viaje, ¿no? Y que estaba dentro de una mala suerte, pero resulta que después el avión se estrelló, y entonces pasó a ser parte de quién, de lo que estaba con la buena suerte. ¿Por qué? Porque esa descompostura lo salvó de que muriera cuando se cayó el avión. No se explica la palabra. ¿No? Entonces, todos somos seres espirituales. Y cuando nosotros le damos la confianza a algo, puede pasar que en esa confianza que le demos a esa situación de querer ser sano y todo eso, que orando o rezándole a la persona equivocada encontremos salvación, encontremos sanidad, encontremos que si estamos pidiendo un trabajo, yo le oré a tal cosita, pero eso después trae cargas, ataduras. Y algún día vamos a estar frente a Dios, y ni San Pedro, ni San Pablo, ni Cayetano, ni Gauchito Gil, ni la Madre Tierra, cuando estemos cara a cara frente al Señor, nos van a defender o nos van a poder salvar de algo. Va a ser una reunión cara a cara con el Señor. Que el Señor nos va a decir, bueno, tuvieron mi palabra, digo yo, leyendo la palabra del Señor, llamando la palabra del Señor y terminándola de leer y volviéndola a leer, estoy seguro que yo puedo conocer a Dios, no sé, me imagino, el 20% de lo que es la magnitud de Dios o de lo que debe ser Dios. Imagínate una persona que ni lee la Biblia, ¿cuánto puede llegar a conocer a Dios? El 1%. Algunos que dicen ser creyentes y creen en Dios, ¿cuánto pueden conocer a Dios? El 5, el 10%.
Yo creo que leyendo la Biblia completa, el 30, el 40, podré alcanzar a conocer lo que es la magnificencia de Dios. Entonces, una persona que ni siquiera lee la palabra, ¿cuánto puede conocer de Dios? Nada, poco o casi nada. El tema es que yo digo, yo creo, pero creerle a Adonai, creerle al Rey del Universo es otra cosa. Y la única forma que tenemos para saber que estamos en el camino correcto es leyendo y amando su palabra. Y en sus mandamientos, y en sus estatutos, y en sus ordenanzas, el Señor nos dice que no le agrada ningún tipo de imagen. Si yo uso este objeto, que es un objeto que viene directo de la presencia de Dios y que viene de forma de Dios, ¿no? Que es lo que tenía Moisés en el lugar santo, ¿no? Y que los sacerdotes lo veían y todo eso. Si yo no utilizo esto como objeto de adoración, estoy reemplazando el lugar que Dios tiene en la vida, que tiene que ser lo único y lo más importante. Me duele el brazo, recurro a Dios. Me duele la cabeza, recurro a Dios. No necesito de nadie más. Es una excusa mentira, es una carga que me va a perseguir por años. Ir a otras cosas. No necesito de San Cayetano, no necesito de la Pachamama, no necesito de Gauchito Gil, no necesito de San La Muerte, no necesito de la cosita roja para la suerte, no necesito tomar caña con ruda, no necesito del tarot, no necesito de esas cosas porque todas esas cosas contradicen lo que está en la palabra de Dios, que es que no le agradan las imágenes y Él es un Dios celoso. Me duele la cabeza, voy a Dios. Enfermo, voy a Dios. Cometí un error, una equivocación, voy al Señor, a Dios que me perdone por el error y la equivocación que tuve. Necesito orar por alguien, voy a Dios. Necesito de trabajo, voy al Señor. Necesito, no sé, que hoy al Señor haga un milagro porque, no sé, debo 1 millón de pesos y necesito que haga un milagro, voy al Señor. Voy a enseñar al Dios del pastor ese que le convirtieron los dólares en pesos. Me duele la cabeza, voy al Señor. Siento tristeza, voy al Señor. Siento alegría, agradezco al Señor. Agradezco a Dios por la familia, por los hijos, por la mujer, al Señor. Gracias a Dios, el Señor, el creador de todas las cosas. Primero y únicamente al Señor. No necesita de intercesores, no necesita de nada, es el creador de todas las cosas. Si Él que creó todas las cosas, ¿cómo va a necesitar de que venga San Agostina y le diga, dale a Manuel lo que está pidiendo trabajo, está pidiendo una casa, está pidiendo un auto? No, voy al Señor, el creador de todas las cosas. Tengo un sueño, voy al Señor. No puedo dormir en la noche, voy al Señor, a que me dé paz y tranquilidad. No recurro a cosas ajenas, externas, ¿no? Porque tengo al Señor. Eso no significa que no me falte la comida, que no tengo una enfermedad, nada que ver, porque Isaac en su vejez, ¿qué quedó? Ciego, no podía ver. David en su vejez, nadie lo podía calentar y tenía frío y tuvieron que llamar a una joven para que lo abrazara y estuviera con él porque temblaba de frío. Y era David, una persona que la palabra dice que tenía el corazón agradable al Señor. Moisés, bueno, murió en buena vejez, nunca perdió su fuerza. Genial. Abraham lo mismo. Pero vemos esos casos también. Elías, el torbellino se lo llevó el Señor. Eliseo murió de una enfermedad y fue un profeta importantísimo. ¿Y a cuántos sanó? Sin embargo, murió de una enfermedad. O sea, creer al Señor no significa que nos va a tener, que no nos van a pasar cosas. No estoy diciendo eso. Pero que si pasa alguna cosa, sea buena o sea mala, nosotros debemos recurrir al Señor y al Creador de todas las cosas, ¿no? Porque así lo dice el Señor en su palabra.
Bueno, eso es un poco lo que quería compartir hoy. Shabbat Shalom para todos, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 19 horas. Gracias por estar ahí, a mi familia, Michelle, Andrea, Israel, que siempre están presentes. Después vamos a subir el video seguramente a YouTube y lo estaremos compartiendo acerca de lo que está hablado esta semana. Que Adonai lo bendiga grandemente. Shabbat Shalom.